Bombazo. Horner une al Alpine y pone a Colapinto como su prioridad absoluta gritando de terror. El terremoto que sacudió la F1, la caída de un imperio y el ascenso meteórico del talento argentino bajo una nueva batuta. Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes y cambiará para siempre como vemos el deporte de élite. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas. Hoy, vamos a desentrañar un escándalo interno que sacudió los cimientos de uno de los equipos más importantes del automovilismo mundial, una historia donde un joven talento argentino, Franco Colapinto, se encontró en el ojo de la tormenta, y donde una figura legendaria, Flavio Briatore, tuvo que intervenir con una decisión que dejó a todos boquiabiertos. ¿Están listos? Porque lo que pasó con el coche de Colapinto y la tajante negativa de Briatore a Bottas es algo que va más allá de la pista. Es una trama de poder, resistencia y la cruda realidad de la Fórmula 1. Prepárense, porque la verdad que está a punto de revelarse es más compleja y fascinante de lo que jamás imaginaron. Y sí, la bomba ya estalló. Christian Horner, el hombre que forjó un imperio en Red Bull, ahora está en Alpine y su prioridad absoluta es Franco Colapinto. El pibe argentino, bajo la tutela de un genio, está a punto de reescribir la historia. La noticia explotó en todos los rincones del paddock y el mundo del automovilismo quedó paralizado ante el giro inesperado, un verdadero cimbronazo que nadie vio venir. Christian Horner, el histórico director que llevó a Red Bull a lo más alto, construyendo una dinastía de campeones y dominando la Fórmula 1 durante años, acababa de ser despedido. Los motivos eran objeto de especulación en cada rincón, en cada charla de pasillo, en cada foro de internet, pero la realidad era una sola: Horner ya no tenía su lugar en la escudería austríaca. Su salida no fue una renuncia, no fue un retiro, fue una remoción, una decisión drástica que dejó a todos boquiabiertos. Nadie imaginó lo que vendría después, lo que se gestaba en las sombras. En un movimiento sorpresivo, apenas unas horas después de su salida de Red Bull, Alpine anunció su fichaje. Para muchos fue una jugada audaz, incluso temeraria, un riesgo que pocos se atreverían a tomar. Para otros, un golpe de genialidad, una movida maestra que cambiaría el panorama. Lo cierto es que detrás de la decisión había una intención clara: transformar el destino del equipo francés, sacarlo de su letargo, y sobre todo, darle un nuevo impulso al proyecto más valioso de su cantera, el joven talento argentino Franco Colapinto. El pibe, de la noche a la mañana, se encontró bajo el ala de un estratega legendario. La revolución silenciosa. Horner llega a Alpine y el clima cambia. El ambiente en Alpine cambió al instante, como si un rayo de energía hubiera atravesado la fábrica. De la calma habitual, de la rutina preestablecida, se pasó a un clima de expectativa y nerviosismo que se sentía en cada oficina, en cada taller, en cada charla de pasillo. Los ingenieros miraban de reojo a los nuevos rostros del staff, preguntándose cómo sería el impacto real de Horner en la estructura, cómo se adaptaría el equipo a su estilo de liderazgo. Los pilotos del equipo principal, y sobre todo, los jóvenes de la academia, sabían que estaban ante una oportunidad única de aprender de uno de los estrategas más reconocidos y respetados de la F1, un hombre que había probado su valía en la cima. Pero para Franco Colapinto, el efecto fue aún más potente, más directo. Sentía la presión, sí, la de estar bajo una lupa tan exigente, pero también el privilegio de ser el piloto en el que Alpine quería centrar su apuesta de futuro. Ahora, con el respaldo de una mente maestra del deporte, con un arquitecto de campeones a su lado, su sueño parecía más cerca que nunca. Horner llegó a las instalaciones de Alpine en medio de un torbellino mediático. Los flashes de las cámaras, los micrófonos de la prensa internacional y los rumores sobre posibles cambios de alineación no cesaban, lo seguían a todas partes. Pero él, acostumbrado a la presión, a los focos, caminó por los pasillos del equipo francés con la serenidad de quien sabe que puede cambiar el rumbo de una historia con solo una decisión, con una mirada, con una palabra. Desde el primer momento dejó claro que no venía a revolucionar todo por capricho, por imponer su voluntad sin sentido, sino a potenciar lo bueno que ya existía y, sobre todo, a pulir el talento joven que tenía a mano, a Franco Colapinto. Su primer objetivo fue conocer en profundidad al pibe, sentarse a su lado y escuchar sin prejuicios la historia y la visión del joven argentino, sin ideas preconcebidas. El encuentro de mentes, la conexión inesperada entre Horner y Colapinto. La primera charla entre Horner y Franco fue mucho más que una simple reunión de trabajo. Fue un encuentro entre dos generaciones distintas, un diálogo de respeto, de admiración mutua y de ambición compartida. Horner, lejos de adoptar el papel de maestro distante, de figura inalcanzable, se mostró cercano, abierto y curioso. Quiso entender cómo pensaba Colapinto, que lo motivaba, qué sueños guardaba en lo más profundo de su ser y cuáles eran sus miedos ocultos, sus inseguridades. Franco, por su parte, aprovechó la oportunidad para preguntar, para absorber cada consejo, cada palabra de sabiduría,
y compartir sus expectativas con total sinceridad, sin guardarse nada. En esa charla, ambos descubrieron que compartían una visión, una filosofía de vida. La de nunca conformarse, la de desafiar límites, la de convertir las dificultades en oportunidades, la de ir siempre por más. Muy pronto, Horner empezó a dejar su huella, su impronta, en cada rincón del equipo. Analizó cada aspecto del programa de desarrollo de jóvenes pilotos, y en particular, se enfocó en crear un entorno en el que Colapinto pudiera desplegar todo su potencial, sin restricciones, sin presiones innecesarias. Introdujo nuevas metodologías de entrenamiento, sesiones de simulador más realistas, casi idénticas a la pista, y análisis detallados de datos que le permitieran al argentino encontrar décimas extras en cada situación, en cada curva, en cada frenada. Pero lo más importante fue la confianza que transmitió, una confianza inquebrantable. No quiero que seas el próximo campeón porque yo lo diga, sino porque tú te convenzas de que puedes serlo, le repitió más de una vez, como un mantra, como una verdad absoluta. Esa mentalidad de empoderamiento se convirtió en el combustible principal de Franco, en la chispa que encendió su fuego interior. La transformación acelerada. Un piloto que nace para liderar. En los días siguientes, la relación entre Horner y Colapinto se fortaleció, se hizo más sólida, más profunda. Compartían horas en la sala de simulador, analizando juntos grabaciones de pruebas, repasando estrategias y divirtiéndose ideando nuevas formas de encarar los retos técnicos, como dos compañeros de equipo. Horner, con su experiencia, con su sabiduría, supo equilibrar la exigencia con la motivación. No se trataba de presionar sin sentido, de imponer su voluntad a la fuerza, sino de generar un ambiente en el que el piloto pudiera arriesgar, equivocarse y aprender de sus errores, sin miedo a las consecuencias. Para Franco, esa libertad controlada fue una bocanada de aire fresco, una sensación de alivio. Se sentía más dueño de su destino y a la vez respaldado por una figura que entendía la presión y el vértigo del alto rendimiento, que había vivido lo mismo. El nuevo método de trabajo que impuso Horner fue tan exigente como inspirador. Mandó a rediseñar los programas de entrenamiento mental, apostó por rutinas de trabajo en equipo fuera de pista y estableció dinámicas en las que el piloto debía liderar pequeños grupos de ingenieros para fortalecer su voz y su autoestima. No solo quiero un piloto rápido, quiero un líder dentro y fuera del coche, repetía, convencido de que la grandeza nace de la autoconfianza y la resiliencia, de la capacidad de levantarse después de cada caída. Franco, que venía de un sistema más rígido y tradicional, se sintió desafiado, sí, pero también valorado, reconocido. Por primera vez, su criterio era escuchado al mismo nivel que el de los técnicos más experimentados, su opinión importaba. Las sesiones de simulador se volvieron legendarias. Horner, que podía pasar horas junto a Franco analizando curvas y sectores, le proponía retos imposibles, cambiaba parámetros de última hora o incluso le pedía que pilotara a ciegas confiando en su instinto, en su intuición. A veces lo sorprendía con análisis de videos de grandes campeones, desmenuzando sus técnicas. Otras veces lo llevaba a revisar errores del pasado, no para recriminarlos, sino para entenderlos y convertirlos en herramientas de crecimiento, en lecciones aprendidas. Franco comenzó a absorber cada consejo como si fuera oro, descubriendo que podía pensar la velocidad no solo como reacción, como un acto reflejo, sino también como estrategia, como un arte. El efecto de estos cambios se vio en todo el equipo. Los ingenieros sintieron que su trabajo tenía un propósito renovado, una nueva dirección. Ya no se trataba de cumplir una rutina, de hacerlo de siempre, sino de formar parte de un proyecto de transformación, de una revolución. Horner se ocupó de reunir a todos los departamentos en reuniones abiertas, donde hasta el último mecánico podía opinar, donde cada voz era escuchada. Se discutían mejoras aerodinámicas, ideas locas de setup y hasta soluciones que provenían de otras categorías del automovilismo, rompiendo con los esquemas tradicionales. El mensaje era claro: nadie tenía la verdad absoluta y la innovación nacería de la confianza colectiva, de la colaboración. Colapinto, entre tanto, empezaba a experimentar el vértigo de una evolución acelerada. En cuestión de semanas se sentía más seguro, más incisivo en la radio, más activo en la toma de decisiones. Las dudas que solía tener ante ciertos ajustes técnicos ahora las planteaba con la tranquilidad de saber que sería escuchado, no juzgado. Horner, con la paciencia de un mentor, pero la intensidad de un competidor nato, lo animaba a equivocarse sin miedo y a celebrar cada aprendizaje, cada pequeño avance. El argentino comenzó a entender que el verdadero salto de calidad era mental. Dejar de verse como promesa para asumirse como protagonista, como el líder que estaba destinado a ser. Pronto, las reuniones entre Horner y Colapinto se volvieron rituales obligados, citas ineludibles. Charlaban de todo: estrategias de carrera, psicología del alto rendimiento,
anécdotas del pasado y hasta temas personales que ayudaban a fortalecer la confianza mutua, a construir un vínculo más allá de lo profesional. Horner, lejos de imponer su experiencia como una verdad incuestionable, la ofrecía como guía, invitando a Franco a descubrir su propia voz, su propio estilo de liderazgo. El vínculo se forjó en el respeto, la admiración y la honestidad brutal. Cuando algo no funcionaba, lo decían sin rodeos. Cuando el resultado era bueno, lo celebraban juntos, como un equipo. El cambio también llegó al box de Alpine. Los mecánicos, los técnicos y hasta los responsables de logística percibían una energía nueva, una vibración diferente. Se compartían historias de sesiones largas de trabajo donde todos sentían que formaban parte de algo grande, de un proyecto ambicioso. El espíritu de equipo, tan difícil de construir y tan fácil de perder, se multiplicó como nunca. El propio Colapinto empezó a ver en los rostros de su entorno una mezcla de orgullo y gratitud, como si su crecimiento personal estuviera arrastrando a todos hacia una meta común, mucho más grande que cualquier objetivo individual. Mientras tanto, la prensa seguía de cerca el experimento Horner Colapinto. Los expertos debatían si el método funcionaría en el entorno francés, si el carácter de Horner encajaría con la tradición de Alpine y si el argentino podría adaptarse al papel de referente absoluto. Los aficionados, sin embargo, no tenían dudas. Franco irradiaba una confianza que no se veía desde hacía mucho y la mano de Horner era inconfundible. Las redes sociales ardían en teorías y apuestas, pero el ambiente general era de ilusión y respeto. En privado, Horner confesó a su círculo cercano que veía en Colapinto una versión más joven de los campeones con los que alguna vez soñó trabajar. Tiene hambre, tiene cerebro y tiene corazón. Solo necesita creer que es capaz, solía decir en las reuniones de planificación. Para Franco, ese respaldo era la confirmación de que el sacrificio valía la pena y que la historia podía cambiarse incluso cuando todos los pronósticos parecían en contra. Así, el método Horner no solo transformó la rutina de un equipo, transformó la mentalidad de un piloto, la cultura de un box y el futuro de una escudería que por fin se animaba a soñar a lo grande. Colapinto, bajo la mirada atenta y la guía estratégica de Christian Horner, estaba listo para escribir un nuevo capítulo, uno donde la audacia y el trabajo en equipo prometían conquistar lo imposible. Si esto te parece una locura, deja tu like y contanos qué crees que pasará con Alpine ahora. El efecto dominó, la ola de optimismo que invade Alpine y la F1. El cambio que trajo la llegada de Christian Horner a Alpine no tardó en provocar un auténtico efecto dominó en todo el entorno de la escudería y especialmente en la vida de Franco Colapinto. El piloto argentino, acostumbrado durante años a batallar por cada oportunidad, a luchar contra la corriente, empezó a notar cómo el ambiente a su alrededor se transformaba con una rapidez insólita, casi mágica. Ya no era solo una sensación de renovación en el box, una energía diferente. Era un aire de contagio que recorría todos los sectores, desde la ingeniería hasta la comunicación, pasando por el área comercial y hasta el departamento de desarrollo juvenil. Horner, con su carisma y su experiencia, había logrado que cada persona del equipo se sintiera parte de un proyecto mayor, impulsado por la convicción de que el éxito colectivo era mucho más que la suma de esfuerzos individuales, que la unión hacía la fuerza. En los entrenamientos, la diferencia se hizo evidente, palpable. Colapinto notaba que el personal de Alpine estaba más motivado, más atento a los detalles y mucho más dispuesto a colaborar de forma abierta, a compartir ideas, a trabajar en equipo. Los ingenieros, inspirados por la visión de Horner, se animaban a sugerir cambios audaces en la puesta a punto, probaban configuraciones nunca antes vistas y ajustaban el monoplaza casi en tiempo real, siempre atentos a las sensaciones que Franco transmitía por radio. El argentino, por su parte, se sentía más libre y más respaldado que nunca. La seguridad en sí mismo se reflejaba en cada maniobra, en cada informe de feedback, en cada charla técnica con su jefe de ingenieros. La sinergia que se generó entre Horner y Colapinto llamó la atención incluso de los rivales. Los otros equipos, acostumbrados a la rutina de Alpine, de pronto se encontraban con una estructura mucho más activa y desafiante, una amenaza real. Incluso los pilotos de otros equipos empezaron a mencionarlo como un ejemplo de adaptación y resiliencia, destacando su humildad y su capacidad para aprovechar cada oportunidad al máximo. El departamento comercial de Alpine no tardó en captar la nueva ola de entusiasmo. Las marcas que acompañaban al equipo y otras que observaban desde afuera percibieron el potencial mediático de la dupla Horner-Colapinto. En pocos días se dispararon las reuniones con sponsors interesados en asociar su imagen a una historia de superación, talento y reinvención. Los responsables de marketing aprovecharon la narrativa de Franco como el chico que a base de trabajo y sacrificio estaba listo para convertirse en la cara visible de un renacimiento deportivo. El fenómeno, lejos de limitarse al paddock, se expandió a redes sociales, eventos y campañas que capturaron la imaginación de miles de nuevos aficionados, pero el verdadero impacto fue interno, invisible para las cámaras.
Horner aprovechó el entusiasmo general para reforzar la cultura del aprendizaje constante y la autocrítica constructiva. Cada sesión de feedback era una oportunidad para detectar debilidades, limar asperezas y fortalecer los vínculos de confianza entre piloto, ingenieros y directivos. Franco, que siempre había entendido el automovilismo como un trabajo de equipo, ahora podía experimentar en carne propia lo que significaba tener a toda una estructura alineada detrás de un objetivo común. El efecto dominó era real. El empuje de Horner se transmitía desde la oficina del jefe hasta el último rincón del box. En los momentos más personales, Colapinto encontraba espacio para reflexionar sobre el camino recorrido. Recordaba los años de sacrificio en el karting argentino, las largas temporadas lejos de casa y los obstáculos que parecían insalvables. Ver cómo ahora todo ese esfuerzo confluía en un presente vibrante donde su palabra era escuchada y su trabajo valorado le daba una fuerza extra para afrontar cualquier reto. Horner, siempre atento a los detalles emocionales, se encargaba de recordarle que el éxito duradero no depende solo del talento, sino de la capacidad para reinventarse, inspirar y sostenerse en los momentos difíciles. El propio Horner confesó en una reunión privada que lo que más lo sorprendía de Franco era su madurez para aprender de los fracasos. No todos los pilotos tienen esa capacidad de absorber lo bueno y lo malo con la misma humildad, comentaba a los ingenieros. Para él, Colapinto tenía algo que no podía comprarse ni enseñarse: la autenticidad de los que luchan en silencio y se levantan siempre una vez más de lo que caen. Esa actitud era para Horner el verdadero secreto de los campeones. A medida que avanzaban los días, el efecto dominó generado por Horner y Colapinto se sentía como una corriente eléctrica positiva. Todos en Alpine tenían la sensación de estar viviendo algo histórico, irrepetible. Nadie sabía cuál sería el resultado final, pero todos compartían la certeza de que estaban en el lugar y el momento correctos para soñar en grande. El box, antes un espacio de rutina y protocolos, se había transformado en un laboratorio de innovación, confianza y camaradería. Así, el efecto dominó seguía expandiéndose más allá de Alpine, más allá de la F1. Era la demostración de que a veces el cambio verdadero comienza con una decisión valiente y se multiplica cuando dos generaciones, la de la experiencia y la del hambre de gloria, se unen para desafiar lo imposible. Y en el centro de ese huracán positivo, Franco Colapinto no solo se consolidaba como el futuro de Alpine, sino también como el símbolo de una nueva era donde el trabajo en equipo, la confianza y la pasión podían cambiarlo todo. El renacer de Alpine. Un proyecto que trascendió las expectativas. El cambio en Alpine no era solo interno, se sentía en el aire, en los gestos de todos los miembros del equipo y hasta en la manera en la que el mundo del automovilismo comenzaba a hablar del proyecto. Bajo la conducción de Christian Horner, la escudería francesa experimentó un renacer. Los pasillos antes silenciosos bullían ahora de entusiasmo. Las reuniones técnicas eran auténticos laboratorios de ideas y las áreas de ingeniería y desarrollo se entrelazaban en una sinergia inédita. Lo que antes parecía imposible, ahora era una meta colectiva. La presencia de Horner no solo había revitalizado la moral, sino que había inyectado una confianza que se expandía como fuego en pastizal seco. Y en el centro de esa transformación, Franco Colapinto brillaba como nunca. Franco sentía que por primera vez en mucho tiempo estaba creciendo en todas las dimensiones. Horner lo guiaba, sí, pero también le daba alas para experimentar y equivocarse, siempre protegido por una red de respaldo y aprendizaje. El joven argentino empezó a aprovechar cada jornada de trabajo para profundizar en los detalles. Pedía datos extra a los ingenieros, analizaba telemetrías hasta la madrugada y proponía estrategias propias para cada prueba en el simulador. Su nivel de involucramiento era tan alto que los propios técnicos se sorprendían. Veían a un piloto convertido en referente, alguien capaz de liderar con el ejemplo, inspirando incluso a los más veteranos. El entusiasmo no se limitaba solo al box. El departamento de comunicación de Alpine rediseñó toda la imagen pública del equipo, haciendo de Colapinto la cara visible de la nueva etapa. Las campañas se centraban en la figura del argentino como símbolo del esfuerzo, la humildad y el talento que rompe fronteras. En cada aparición, Franco mostraba una serenidad y un carisma que cautivaban tanto a fanáticos históricos como a nuevos seguidores. Las entrevistas, siempre salpicadas de anécdotas junto a Horner, mostraban a un piloto agradecido, pero también ambicioso y seguro de sí mismo. Las redes sociales explotaban con cada declaración y la afición argentina sentía un orgullo sin límites al ver a uno de los suyos tan cerca de la cima. Al mismo tiempo, Horner se encargó de fortalecer los vínculos personales entre todos los integrantes del equipo. Organizó actividades fuera del horario laboral, desde cenas informales hasta jornadas de team building, donde cada uno podía mostrar una faceta diferente más allá del rol técnico o profesional. Franco, siempre abierto y sociable, se integró a la perfección, convirtiéndose en puente entre los distintos departamentos.
Esa atmósfera familiar y de confianza era el ingrediente que Alpine necesitaba para dejar atrás viejas frustraciones y mirar hacia adelante con optimismo renovado. Las marcas patrocinadoras notaron el cambio y redoblaron su apoyo. Ver a Horner y Colapinto trabajar codo a codo era para ellos una garantía de profesionalismo y futuro. Las propuestas de nuevas colaboraciones comenzaron a llegar y los responsables de marketing no daban abasto con las ideas frescas que surgían cada semana. El proyecto Alpine se transformó en una historia inspiradora, un caso de éxito de cómo la apuesta por la juventud, sumada a la sabiduría de los grandes líderes, podía generar un fenómeno mediático y deportivo. ¡Bombazo! Horner une a Alpine y pone a Colapinto como su prioridad absoluta gritando de terror. El terremoto que sacudió la F1, la caída de un imperio y el ascenso meteórico del talento argentino bajo una nueva batuta. Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes y cambiará para siempre como vemos el deporte de élite. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas. Hoy, vamos a desentrañar el capítulo más sorprendente de la carrera de Franco Colapinto, un giro inesperado que lo puso en el radar del gigante Mercedes y que dejó a la figura más imponente del paddock, Toto Wolff, completamente atónito. ¿Están listos? Porque lo que sucedió en ese test privado, lejos de los flashes y las cámaras, es una historia de talento puro, resiliencia inquebrantable y un impacto que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Y sí, la bomba ya estalló. Christian Horner, el hombre que forjó un imperio en Red Bull, ahora está en Alpine y su prioridad absoluta es Franco Colapinto. El pibe argentino, bajo la tutela de un genio, está a punto de reescribir la historia. La noticia explotó en todos los rincones del paddock y el mundo del automovilismo quedó paralizado ante el giro inesperado, un verdadero cimbronazo que nadie vio venir. Christian Horner, el histórico director que llevó a Red Bull a lo más alto, construyendo una dinastía de campeones y dominando la Fórmula 1 durante años, acababa de ser despedido. Los motivos eran objeto de especulación en cada rincón, en cada charla de pasillo, en cada foro de internet, pero la realidad era una sola. Horner ya no tenía su lugar en la escudería austríaca. Su salida no fue una renuncia, no fue un retiro, fue una remoción, una decisión drástica que dejó a todos boquiabiertos. Nadie imaginó lo que vendría después, lo que se gestaba en las sombras. En un movimiento sorpresivo, apenas unas horas después de su salida de Red Bull, Alpine anunció su fichaje. Para muchos fue una jugada audaz, incluso temeraria, un riesgo que pocos se atreverían a tomar. Para otros, un golpe de genialidad, una movida maestra que cambiaría el panorama. Lo cierto es que detrás de la decisión había una intención clara: transformar el destino del equipo francés, sacarlo de su letargo, y sobre todo, darle un nuevo impulso al proyecto más valioso de su cantera, el joven talento argentino Franco Colapinto. El pibe, de la noche a la mañana, se encontró bajo el ala de un estratega legendario. La revolución silenciosa. Horner llega a Alpine y el clima cambia. El ambiente en Alpine cambió al instante, como si un rayo de energía hubiera atravesado la fábrica. De la calma habitual, de la rutina preestablecida, se pasó a un clima de expectativa y nerviosismo que se sentía en cada oficina, en cada taller, en cada charla de pasillo. Los ingenieros miraban de reojo a los nuevos rostros del staff, preguntándose cómo sería el impacto real de Horner en la estructura, cómo se adaptaría el equipo a su estilo de liderazgo. Los pilotos del equipo principal, y sobre todo, los jóvenes de la academia, sabían que estaban ante una oportunidad única de aprender de uno de los estrategas más reconocidos y respetados de la F1, un hombre que había probado su valía en la cima. Pero para Franco Colapinto, el efecto fue aún más potente, más directo. Sentía la presión, sí, la de estar bajo una lupa tan exigente, pero también el privilegio de ser el piloto en el que Alpine quería centrar su apuesta de futuro. Ahora, con el respaldo de una mente maestra del deporte, con un arquitecto de campeones a su lado, su sueño parecía más cerca que nunca. Horner llegó a las instalaciones de Alpine en medio de un torbellino mediático. Los flashes de las cámaras, los micrófonos de la prensa internacional y los rumores sobre posibles cambios de alineación no cesaban, lo seguían a todas partes. Pero él, acostumbrado a la presión, a los focos, caminó por los pasillos del equipo francés con la serenidad de quien sabe que puede cambiar el rumbo de una historia con solo una decisión, con una mirada, con una palabra. Desde el primer momento dejó claro que no venía a revolucionar todo por capricho, por imponer su voluntad sin sentido, sino a potenciar lo bueno que ya existía y, sobre todo, a pulir el talento joven que tenía a mano, a Franco Colapinto. Su primer objetivo fue conocer en profundidad al pibe, sentarse a su lado y escuchar sin prejuicios la historia y la visión del joven argentino, sin ideas preconcebidas. El encuentro de mentes, la conexión inesperada entre Horner y Colapinto. La primera charla entre Horner y Franco fue mucho más que una simple reunión de trabajo. Fue un encuentro entre dos generaciones distintas, un diálogo de respeto,
de admiración mutua y de ambición compartida. Horner, lejos de adoptar el papel de maestro distante, de figura inalcanzable, se mostró cercano, abierto y curioso. Quiso entender cómo pensaba Colapinto, que lo motivaba, qué sueños guardaba en lo más profundo de su ser y cuáles eran sus miedos ocultos, sus inseguridades. Franco, por su parte, aprovechó la oportunidad para preguntar, para absorber cada consejo, cada palabra de sabiduría, y compartir sus expectativas con total sinceridad, sin guardarse nada. En esa charla, ambos descubrieron que compartían una visión, una filosofía de vida. La de nunca conformarse, la de desafiar límites, la de convertir las dificultades en oportunidades, la de ir siempre por más. Muy pronto, Horner empezó a dejar su huella, su impronta, en cada rincón del equipo. Analizó cada aspecto del programa de desarrollo de jóvenes pilotos, y en particular, se enfocó en crear un entorno en el que Colapinto pudiera desplegar todo su potencial, sin restricciones, sin presiones innecesarias. Introdujo nuevas metodologías de entrenamiento, sesiones de simulador más realistas, casi idénticas a la pista, y análisis detallados de datos que le permitieran al argentino encontrar décimas extras en cada situación, en cada curva, en cada frenada. Pero lo más importante fue la confianza que transmitió, una confianza inquebrantable. No quiero que seas el próximo campeón porque yo lo diga, sino porque tú te convenzas de que puedes serlo, le repitió más de una vez, como un mantra, como una verdad absoluta. Esa mentalidad de empoderamiento se convirtió en el combustible principal de Franco, en la chispa que encendió su fuego interior. La transformación acelerada. Un piloto que nace para liderar. En los días siguientes, la relación entre Horner y Colapinto se fortaleció, se hizo más sólida, más profunda. Compartían horas en la sala de simulador, analizando juntos grabaciones de pruebas, repasando estrategias y divirtiéndose ideando nuevas formas de encarar los retos técnicos, como dos compañeros de equipo. Horner, con su experiencia, con su sabiduría, supo equilibrar la exigencia con la motivación. No se trataba de presionar sin sentido, de imponer su voluntad a la fuerza, sino de generar un ambiente en el que el piloto pudiera arriesgar, equivocarse y aprender de sus errores, sin miedo a las consecuencias. Para Franco, esa libertad controlada fue una bocanada de aire fresco, una sensación de alivio. Se sentía más dueño de su destino y a la vez respaldado por una figura que entendía la presión y el vértigo del alto rendimiento, que había vivido lo mismo. El método Horner, liderazgo auténtico y la intuición de un campeón. Apenas unas jornadas después de su arribo a Alpine, Christian Horner demostró que no necesitaba meses para revolucionar un equipo. Bastaba con horas de liderazgo auténtico, de pasión sin filtros y de una visión clara. No llegó con promesas vacías ni discursos para la prensa, de esos que se los lleva el viento. Su foco fue inmediato y claro, el talento joven, la energía del futuro y, sobre todo, Franco Colapinto. Horner no tardó en instalarse en el corazón operativo de la escudería, rodeándose de los ingenieros más jóvenes y pidiendo acceso a todos los datos disponibles sobre el piloto argentino. Estudió cada stint, cada reporte de simulador, cada telemetría de Franco. No buscaba el error, no quería señalar fallas, sino el potencial sin explotar, la chispa que lo hacía diferente. Pronto entendió que Colapinto tenía algo que no podía fabricarse, no se podía enseñar: intuición para leer la pista y sangre fría en los momentos de máxima presión. El nuevo método de trabajo que impuso Horner fue tan exigente como inspirador. Mandó a rediseñar los programas de entrenamiento mental, apostó por rutinas de trabajo en equipo fuera de pista y estableció dinámicas en las que el piloto debía liderar pequeños grupos de ingenieros para fortalecer su voz y su autoestima. No solo quiero un piloto rápido, quiero un líder dentro y fuera del coche, repetía, convencido de que la grandeza nace de la autoconfianza y la resiliencia, de la capacidad de levantarse después de cada caída. Franco, que venía de un sistema más rígido y tradicional, se sintió desafiado, sí, pero también valorado, reconocido. Por primera vez, su criterio era escuchado al mismo nivel que el de los técnicos más experimentados, su opinión importaba. Las sesiones de simulador se volvieron legendarias. Horner, que podía pasar horas junto a Franco analizando curvas y sectores, le proponía retos imposibles, cambiaba parámetros de última hora o incluso le pedía que pilotara ciegas confiando en su instinto, en su intuición. A veces lo sorprendía con análisis de videos de grandes campeones, desmenuzando sus técnicas. Otras veces lo llevaba a revisar errores del pasado, no para recriminarlos, sino para entenderlos y convertirlos en herramientas de crecimiento, en lecciones aprendidas. Franco comenzó a absorber cada consejo como si fuera oro, descubriendo que podía pensar la velocidad no solo como reacción, como un acto reflejo, sino también como estrategia, como un arte. El efecto de estos cambios se vio en todo el equipo. Los ingenieros sintieron que su trabajo tenía un propósito renovado, una nueva dirección. Ya no se trataba de cumplir una rutina,
de hacerlo de siempre, sino de formar parte de un proyecto de transformación, de una revolución. Horner se ocupó de reunir a todos los departamentos en reuniones abiertas, donde hasta el último mecánico podía opinar, donde cada voz era escuchada. Se discutía mejoras aerodinámicas, ideas locas de setup y hasta soluciones que provenían de otras categorías del automovilismo, rompiendo con los esquemas tradicionales. El mensaje era claro: nadie tenía la verdad absoluta y la innovación nacería de la confianza colectiva, de la colaboración. Colapinto, entre tanto, empezaba a experimentar el vértigo de una evolución acelerada. En cuestión de semanas se sentía más seguro, más incisivo en la radio, más activo en la toma de decisiones. Las dudas que solía tener ante ciertos ajustes técnicos ahora las planteaba con la tranquilidad de saber que sería escuchado, no juzgado. Horner, con la paciencia de un mentor, pero la intensidad de un competidor nato, lo animaba a equivocarse sin miedo y a celebrar cada aprendizaje, cada pequeño avance. El argentino comenzó a entender que el verdadero salto de calidad era mental. Dejar de verse como promesa para asumirse como protagonista, como el líder que estaba destinado a ser. Pronto, las reuniones entre Horner y Colapinto se volvieron rituales obligados, citas ineludibles. Charlaban de todo: estrategias de carrera, psicología del alto rendimiento, anécdotas del pasado y hasta temas personales que ayudaban a fortalecer la confianza mutua, a construir un vínculo más allá de lo profesional. Horner, lejos de imponer su experiencia como una verdad incuestionable, la ofrecía como guía, invitando a Franco a descubrir su propia voz, su propio estilo de liderazgo. El vínculo se forjó en el respeto, la admiración y la honestidad brutal. Cuando algo no funcionaba, lo decían sin rodeos. Cuando el resultado era bueno, lo celebraban juntos, como un equipo. El cambio también llegó al box de Alpine. Los mecánicos, los técnicos y hasta los responsables de logística percibían una energía nueva, una vibración diferente. Se compartían historias de sesiones largas de trabajo donde todos sentían que formaban parte de algo grande, de un proyecto ambicioso. El espíritu de equipo, tan difícil de construir y tan fácil de perder, se multiplicó como nunca. El propio Colapinto empezó a ver en los rostros de su entorno una mezcla de orgullo y gratitud, como si su crecimiento personal estuviera arrastrando a todos hacia una meta común, mucho más grande que cualquier objetivo individual. Mientras tanto, la prensa seguía de cerca el experimento Horner-Colapinto. Los expertos debatían si el método funcionaría en el entorno francés, si el carácter de Horner encajaría con la tradición de Alpine y si el argentino podría adaptarse al papel de referente absoluto. Los aficionados, sin embargo, no tenían dudas. Franco irradiaba una confianza que no se veía desde hacía mucho y la mano de Horner era inconfundible. Las redes sociales ardían en teorías y apuestas, pero el ambiente general era de ilusión y respeto. En privado, Horner confesó a su círculo cercano que veía en Colapinto una versión más joven de los campeones con los que alguna vez soñó trabajar. Tiene hambre, tiene cerebro y tiene corazón. Solo necesita creer que es capaz, solía decir en las reuniones de planificación. Para Franco, ese respaldo era la confirmación de que el sacrificio valía la pena y que la historia podía cambiarse incluso cuando todos los pronósticos parecían en contra. Así, el método Horner no solo transformó la rutina de un equipo, transformó la mentalidad de un piloto, la cultura de un box y el futuro de una escudería que por fin se animaba a soñar a lo grande. Colapinto, bajo la mirada atenta y la guía estratégica de Christian Horner, estaba listo para escribir un nuevo capítulo, uno donde la audacia y el trabajo en equipo prometían conquistar lo imposible. Si esto te parece una locura, deja tu like y contanos qué crees que pasará con Alpine ahora. El efecto dominó, la ola de optimismo que invade Alpine y la F1. El cambio que trajo la llegada de Christian Horner a Alpine no tardó en provocar un auténtico efecto dominó en todo el entorno de la escudería y especialmente en la vida de Franco Colapinto. El piloto argentino, acostumbrado durante años a batallar por cada oportunidad, a luchar contra la corriente, empezó a notar cómo el ambiente a su alrededor se transformaba con una rapidez insólita, casi mágica. En los entrenamientos, la diferencia se hizo evidente, palpable. Colapinto notaba que el personal de Alpine estaba más motivado, más atento a los detalles y mucho más dispuesto a colaborar de forma abierta, a compartir ideas, a trabajar en equipo. Los ingenieros, inspirados por la visión de Horner, se animaban a sugerir cambios audaces en la puesta a punto, probaban configuraciones nunca antes vistas y ajustaban el monoplaza casi en tiempo real, siempre atentos a las sensaciones que Franco transmitía por radio. El argentino, por su parte, se sentía más libre y más respaldado que nunca. La seguridad en sí mismo se reflejaba en cada maniobra, en cada informe de feedback, en cada charla técnica con su jefe de ingenieros. La sinergia que se generó entre Horner y Colapinto llamó la atención incluso de los rivales. Los otros equipos, acostumbrados a la rutina de Alpine,
de pronto se encontraban con una estructura mucho más activa y desafiante, una amenaza real. Las cámaras de la prensa internacional comenzaron a enfocar cada movimiento de Horner en el box francés, atentos a las conversaciones privadas, a los gestos de complicidad con Franco y a las reuniones que se extendían hasta altas horas de la noche. No eran pocos los que especulaban sobre la posibilidad de que Alpine estuviera gestando una revolución interna capaz de alterar el equilibrio de poder en la Fórmula 1, de desordenar el tablero. Mientras tanto, la propia figura de Colapinto comenzó a multiplicarse en los medios, no solo por sus resultados o sus actuaciones en pista, sino por el crecimiento personal y profesional que demostraba en cada aparición pública. Franco se volvió protagonista de entrevistas, reportajes y notas de análisis donde se destacaba su madurez, su liderazgo silencioso y la influencia positiva de Horner. Incluso los pilotos de otros equipos empezaron a mencionarlo como un ejemplo de adaptación y resiliencia, destacando su humildad y su capacidad para aprovechar cada oportunidad al máximo. El departamento comercial de Alpine no tardó en captar la nueva ola de entusiasmo. Las marcas que acompañaban al equipo y otras que observaban desde afuera percibieron el potencial mediático de la dupla Horner-Colapinto. En pocos días se dispararon las reuniones con sponsors interesados en asociar su imagen a una historia de superación, talento y reinvención. Los responsables de marketing aprovecharon la narrativa de Franco como el chico que a base de trabajo y sacrificio estaba listo para convertirse en la cara visible de un renacimiento deportivo. El fenómeno, lejos de limitarse al paddock, se expandió a redes sociales, eventos y campañas que capturaron la imaginación de miles de nuevos aficionados, pero el verdadero impacto fue interno, invisible para las cámaras. Horner aprovechó el entusiasmo general para reforzar la cultura del aprendizaje constante y la autocrítica constructiva. Cada sesión de feedback era una oportunidad para detectar debilidades, limar asperezas y fortalecer los vínculos de confianza entre piloto, ingenieros y directivos. Franco, que siempre había entendido el automovilismo como un trabajo de equipo, ahora podía experimentar en carne propia lo que significaba tener a toda una estructura alineada detrás de un objetivo común. El efecto dominó era real. El empuje de Horner se transmitía desde la oficina del jefe hasta el último rincón del box. En los momentos más personales, Colapinto encontraba espacio para reflexionar sobre el camino recorrido. Recordaba los años de sacrificio en el karting argentino, las largas temporadas lejos de casa y los obstáculos que parecían insalvables. Ver cómo ahora todo ese esfuerzo confluía en un presente vibrante donde su palabra era escuchada y su trabajo valorado le daba una fuerza extra para afrontar cualquier reto. Horner, siempre atento a los detalles emocionales, se encargaba de recordarle que el éxito duradero no depende solo del talento, sino de la capacidad para reinventarse, inspirar y sostenerse en los momentos difíciles. El propio Horner confesó en una reunión privada que lo que más lo sorprendía de Franco era su madurez para aprender de los fracasos. No todos los pilotos tienen esa capacidad de absorber lo bueno y lo malo con la misma humildad, comentaba a los ingenieros. Para él, Colapinto tenía algo que no podía comprarse ni enseñarse: la autenticidad de los que luchan en silencio y se levantan siempre una vez más de lo que caen. Esa actitud era para Horner el verdadero secreto de los campeones. A medida que avanzaban los días, el efecto dominó generado por Horner y Colapinto se sentía como una corriente eléctrica positiva. Todos en Alpine tenían la sensación de estar viviendo algo histórico, irrepetible. Nadie sabía cuál sería el resultado final, pero todos compartían la certeza de que estaban en el lugar y el momento correctos para soñar en grande. El box, antes un espacio de rutina y protocolos, se había transformado en un laboratorio de innovación, confianza y camaradería. Así, el efecto dominó seguía expandiéndose más allá de Alpine, más allá de la F1. Era la demostración de que a veces el cambio verdadero comienza con una decisión valiente y se multiplica cuando dos generaciones, la de la experiencia y la del hambre de gloria, se unen para desafiar lo imposible. Y en el centro de ese huracán positivo, Franco Colapinto no solo se consolidaba como el futuro de Alpine, sino también como el símbolo de una nueva era donde el trabajo en equipo, la confianza y la pasión podían cambiarlo todo. El renacer de Alpine. Un proyecto que trascendió las expectativas. El cambio en Alpine no era solo interno, se sentía en el aire, en los gestos de todos los miembros del equipo y hasta en la manera en la que el mundo del automovilismo comenzaba a hablar del proyecto. Bajo la conducción de Christian Horner, la escudería francesa experimentó un renacer. Los pasillos antes silenciosos bullían ahora de entusiasmo. Las reuniones técnicas eran auténticos laboratorios de ideas y las áreas de ingeniería y desarrollo se entrelazaban en una sinergia inédita. Lo que antes parecía imposible, ahora era una meta colectiva. La presencia de Horner no solo había revitalizado la moral, sino que había inyectado una confianza que se expandía como fuego en pastizal seco. Y en el centro de esa transformación, Franco Colapinto brillaba como nunca. Franco sentía que por primera vez en mucho tiempo estaba creciendo en todas las dimensiones. Horner lo guiaba, sí,
pero también le daba alas para experimentar y equivocarse, siempre protegido por una red de respaldo y aprendizaje. El joven argentino empezó a aprovechar cada jornada de trabajo para profundizar en los detalles. Pedía datos extra a los ingenieros, analizaba telemetrías hasta la madrugada y proponía estrategias propias para cada prueba en el simulador. Su nivel de involucramiento era tan alto que los propios técnicos se sorprendían. Veían a un piloto convertido en referente, alguien capaz de liderar con el ejemplo, inspirando incluso a los más veteranos. El entusiasmo no se limitaba solo al box. El departamento de comunicación de Alpine rediseñó toda la imagen pública del equipo, haciendo de Colapinto la cara visible de la nueva etapa. Las campañas se centraban en la figura del argentino como símbolo del esfuerzo, la humildad y el talento que rompe fronteras. En cada aparición, Franco mostraba una serenidad y un carisma que cautivaban tanto a fanáticos históricos como a nuevos seguidores. Las entrevistas, siempre salpicadas de anécdotas junto a Horner, mostraban a un piloto agradecido, pero también ambicioso y seguro de sí mismo.